Bueno, pues la Convención Nacional del Partido Republicano tuvo la fortuna de escenificarse una semana después a la de los demócratas. ¿Y por qué digo fortuna? Porque cumplieron muchas, yo diría, expectativas coreográficas que fueron más allá del clásico estilo del Partido Demócrata, muy dado a sus artistas célebres de Hollywood, sin duda alguna. Aquí fue totalmente un diseño diferente, eh, muy bien encaminado a nichos estratégicos electorales. Por ejemplo, cada noche hablaba de las 4 noches, hablaba alguien perteneciente a la comunidad afro, que por cierto, estoy viendo ahorita los números recientes, ya repuntó, bueno, cuando nadie del partido, digo, de los afro, ni siquiera se atrevían a decir que votaban por Trump. Incluso hay una anécdota real en la que Joe Biden eh, fustigaba que no se puede ser afro y votar por Trump, lo cual también le valió una paliza en los medios. Entonces, diario salía alguien afroestadounidense. Y aquí voy a hacer una crítica tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Se pasaron de la raya los dos. No hubo ningún mexicano, ¿escucharon bien? Ningún mexicano que haya acudido y haya enarbolado la bandera de alguno de los dos partidos, lo cual es realmente ultrajante porque los mexicanos somos la primera minoría étnica ya de Estados Unidos. Esto quizás lo paguen duro en en las, en las elecciones del próximo 3 de noviembre. No olvidemos que estamos a 2 meses y 5 días ya de las elecciones. Ya la maquinaria se echó a andar a todo vapor. Y regreso a la coreografía de Trump, que realmente fue espectacular. Y el cierre fue exagerado porque Trump se pasó también de tueste y duró con un discurso, como decimos coloquialmente en México, que nos tuvimos que chutar, el 70 minutos, muchísimo. Lo pudo haber recortado a la mitad y lo hubiera ido igualmente, yo creo que hasta mejor. Bueno, ¿por qué hablo de la liturgia, la nueva liturgia al culto del trumpismo? Porque realmente el Partido Republicano como que su suerte la ligó a la del presidente Trump para que se reelija y se acabó. Ahí hubieron algunas bendiciones de apoyo muy relativas del senador McConnell de Kentucky, que es el líder del Senado, no muy entusiasta, bueno, pero cumplió su cometido. Y McCarthy, que es el líder de la minoría en la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, fue el más, yo diría, como dice en inglés, committed, más comprometido con el trumpismo, que no ya la agenda como tal del Partido Republicano, que Trump la ha llevado al límite de lo permisivo o de lo permitido. Entonces, vean, aquí hago otro paréntesis. Hubieron algunos republicanos que no acudieron a la convención, pero tampoco se notó su ausencia. Incluso uno de ellos fue literalmente a apoyar a Biden, que es el exgobernador Casey, que viene de un estado de los que se consideran los swing states. Recuerden que hemos hablado mucho de dos estados swing state o volátiles, donde se va a jugar la elección. No va a ser a nivel nacional, va a ser en esos dos estados debido al sistema que maneja Estados Unidos del colegio electoral. Entonces, Romney, que es mormón, está en contra de Trump, a veces abiertamente, pero no está con él, eso es lo que hay que decir. No todos los Bush, hay que tener cuidado. Baby Bush le ha hecho el feo a Trump, pero no así el nieto del papá o su sobrino del primer presidente Bush y ahora de Baby Bush, su sobrino hijo de Jeb, cuya madre es mexicana de Guanajuato, Columba.
él está con Trump y él incluso está compitiendo por un escaño en Texas, que es un estado determinante a mi juicio para un escenario de reelección. Entonces, también no fue. McCain, que es icónico, yo no sé qué le ven, porque es un eh, muy bélico, a cada rato quería guerras, etc. Eh, McCain, pues tuvo una muy buena relación cuando fue senador con Joe Biden. Y esto quizás, si no cuidan bien el voto de Arizona, pues pueden tener descuidos fuera, si no pueden tener ahí sorpresas. Ahí el voto mexicano, a mi juicio, sí va a pesar. En California, pues ya está en el bolsillo de los demócratas, no hay que perder mucho el tiempo. Toda la costa occidental la tienen, tampoco hay que perder el tiempo. Yo diría todas las costas, incluso la del Atlántico, salvo alguna sorpresa en New Hampshire que estamos viendo estos días, y Florida, que es un volado al aire. Al final hablaré por qué la importancia de Florida. Entonces, tienen ustedes que está McCain, los Romney, Baby Bush, incluso Colin Powell, que es un mulato, que fue general de Estados Unidos, hoy es retirado, que inventó sus frasquitos de guerra para ir a la guerra contra Irak, esas armas de destrucción masiva que nunca existieron. Entonces, toda esta, yo diría, este conglomerado muy anti-Trump, pero no se notó, hay que decirlo. Había gran entusiasmo y ya estuvo bien manejada la convención. Quizás a mí, por lo personal, ¿no? Pero en Estados Unidos hay que tener cuidado, en ese sentido, son muy medio orientales, son mucho de dinastías. Ya saben, le ponen a uno el apellido el 1, luego el 2 y el 3. Les gusta mucho esto de las dinastías. Incluso había una serie televisiva, quizás muchos de ustedes ya habían nacido, que se llamaba Dynasty, que eso les encanta a los estadounidenses. En México no gusta mucho, En México el nepotismo es mal visto, eso hay que decirlo. En Estados Unidos no. Quizás mi crítica sea más mexicana y estoy dejando de lado el conocimiento de la percepción estadounidense. Entonces, fue un nepotismo atroz, a mi juicio. Pero parece ser, incluso yo he hablado con amigos míos de Estados Unidos, me comentan que gusta, porque ahí sale toda la familia. Bueno, nada más faltó Barron, el último hijo que tiene Trump, con Melania. Fue el único que faltó para que hablara. Todos hablaron, y hasta las esposas, los maridos, menos Jared Kushner. Sí, pero que lo tenían sentado en primera fila cuando Trump dio su discurso de aceptación de la candidatura para la reelección. Entonces, habló Lara, la esposa de Eric Trump. Habló también la nueva novia de Donald Jr., el mismo Donald Jr. habló, Eric también habló, y también habló Ivanka, que ya saben, entró en la Casa Blanca, ahí con un sonido muy moderno, a su estilo. No quiero hacer críticas de eso, es muy de Estados Unidos eso. En México esas cosas no nos convencen mucho, además pueden ser hasta ridículas. Pero hay que reconocer que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México. Entonces, y eso le gusta a la base del Partido Republicano, que aparte de que diario tenían a un afroestadounidense hablando a favor de Trump, lo cual era inesperado, incluso ya los llaman como esclavos, traidores, ya saben, toda la secuencia lingüística que de ello deriva, e incluso, vean, pensando mucho en el voto católico, que acuérdense que los católicos, nos guste o no, son pro-life, son pro-vida, y esto lo usó mucho. Se ve que estuvo bien estudiada, hay que decirlo, no fue una convención hecha al vapor, estuvo bien estudiado, como lo que dicen en inglés, con sus targets, muy bien sus objetivos, e incluso pusieron a una monja que había sido cirujana,
y fue la única católica que yo percibí como tal, como vestida de monja, que dio un discurso muy interesante, al menos para ese grupo conservador. Y luego también hay que tomar en consideración que ahí surgieron también asuntos que molestan, ¿no? Pero que le gusta al electorado israelí. Imagínense nada más que no se había dado nunca en la historia de las convenciones de Estados Unidos de ningún partido, primero que se haya escenificado en la Casa Blanca, imagínense, lo cual está dando entender que Trump es muy presidenciable. Es decir, no es como Biden, pues que lo hace desde un sótano, ¿no? Donde está escondido. Esa es la primera. La segunda, donde Mike Pompeo, ahora que trae su gira por el Medio Oriente después de haber conseguido, al parecer, un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos y que está tratando de impulsar también la paz con Sudán y con Omán, etcétera, pues desde ahí lanzó su mensaje para la convención. Y aquí de qué se trata? Pues de jalar a la comunidad israelí, que no es muy numerosa, pero que es muy influyente, eso hay que reconocer, y que está muy dividida. Los israelíes normalmente de Estados Unidos votan por el Partido Demócrata. Ahí tienen muy claramente a Michael Bloomberg, que es israelí, a George Soros, que muchos lo señalan como por estar detrás de la agenda de Black Lives Matter y de Lives Matter y también del Antifa, etcétera. Y también, pues hay otros, todo ese grupo israelí que domina Hollywood. Y enfrente tenemos a otro grupo totalmente antagónico, donde están el Adelson, está Kissinger, Jared Kushner y sobre todo Netanyahu. De ahí que hayan jugado a la escena de un discurso de Mike Pompeo, que además es evangelista sionista, desde Jerusalén. ¿No? Dicho esto, todo fuera de esas cosillas, ¿no? Para ver de qué se trataba, qué había detrás del discurso de Trump. Bueno, fue muy claro, ya les explayé que se trataba de un acto teológico, litúrgico, de nepotismo de los Trump, donde pues realmente el resumen de Trump era o yo, o me reeligen, o viene el diluvio. Así de ese tamaño. Entonces, su lado vulnerable, sin duda alguno, es el manejo de la pandemia del COVID-19, pero tiene puntos en los que enfatizó, como son ahora, y le ha servido, dicho maquiavélicamente, todo el vandalismo, eh, los incendios que se han dado en Portland, Oregon, en Minneapolis, Minnesota, que por cierto, vean, en Oregon no va a tener mucho efecto porque Oregon está clavada con los demócratas. Pero lo que es Minneapolis y Minnesota es un swing state, es un estado volátil, etc. Incluso Kenosha, donde ahorita estamos teniendo fuertes perturbaciones, disturbios, incendios, vandalismo. Esto le está beneficiando a Trump porque ha podido empujar su agenda de law and order, la ley y el orden, que naturalmente esto le está redituando algunos puntos porque la propaganda de Trump se ha versado en poner en perspectiva que con Joe Biden, a quien citó 41 veces, esto es importante, 41 veces citó a Joe Biden, haciendo el contraste de carácter, diciendo, véame yo, el fuerte, el fortachón, que tengo carácter, etcétera, que yo lucho por Estados Unidos, mientras Biden lucha por China, y cosas así por el estilo. Me llamó mucho la atención que por cierto, incluso Rudolph Giuliani, que fue un exitoso mayor o alcalde de Nueva York, dijera que hay que reconocerlo, él resolvió el asunto del vandalismo en Nueva York, incluso vino a México a darle asesoría a Marcelo Ebrard,
ustedes lo recordarán. Entonces Rudolph Giuliani dijeron, ¿quieren otro Nueva York en todo Estados Unidos? Pues voten por los demócratas. Entonces estuvieron muy bien enfocados, yo diría. Bueno, ahí falta quien se deja convencer y quien no. Yo estoy hablando ahorita de los discursos del Partido Republicano y otra cosa es aceptarlos o no. Y aquí viene lo interesante de que Trump contrastó exageradamente su agenda con la del socialista Bernie Sanders, que hoy trae agenda común con Joe Biden. Curiosamente, Biden nunca citó a Trump, hizo alusión, pero nunca lo citó. Incluso él hablaba de, ya saben, este tema maniqueísta de la luz, que él representa la luz, obviamente Biden, y la oscuridad. Y ahí vienen todos los contrastes de los que se aprovechó Trump, que incluso echó a andar toda la cuestión a favor de la policía, de los militares, de los veteranos, de lisiados que estaban ahí en la escenografía del Partido Republicano, y además un grupo del Border Patrol, de la patrulla fronteriza, sumados de enfermeras. Incluso hubo hasta una enfermera que habló casi diciendo, bueno, que Trump había manejado de maravilla la pandemia. Bueno, ya saben, esto es un asunto de propaganda, eso no es lo esencial. Yo pudiera decirles que, ya casi para concluir, sí fue exitosa la convención del Partido Republicano. Trump está de vuelta, que decirlo. Ya lo vieron, todo lo que comentábamos nosotros, incluso ya todo el mundo lo maneja, nosotros lo manejamos aquí con antelación. Se están cerrando a nivel nacional la brecha, se está cerrando seriamente, y a nivel de los swing states, que eso es lo que más importa, pues ya están muy competidos en los 12. Yo incluso, y eso me preocupa, todavía en Florida no se nota, lleva todavía ventaja Biden, y en eso pues no se puede dar el lujo Trump de perderla porque pierde la reelección, así de fácil. Entonces, yo diría que hizo muy buena propaganda el Partido Republicano, le han ayudado mucho los disturbios y los incendios y vandalismos en varios lugares de Estados Unidos, incluso hasta Dan Lemon, que es del Partido Demócrata, entró en pavor cuando empezó a ver en las encuestas cómo se estaba cayendo Biden y donde casi pues está dando en muchos lugares un empate técnico entre los dos contendientes. Sobre todo cuando uno consulta las serias, ¿no? Las encuestadoras serias. Vean, yo estoy siguiendo mucho, yo estoy siguiendo a 4 encuestadoras. Y ahí hago mi... Y además, ya saben, aquí somos muy escépticos de las encuestas. Más en esta elección, muchos que son pro-Trump, como no es políticamente correcto, no lo van a confesar. Entonces yo sigo mucho a Rasmussen. Rasmussen prácticamente da un empate técnico. A Zogby, que ese es, a mi juicio, es el mejor de todo. No porque sea de origen árabe o libanés, son vaciladas esas. Estoy hablando del profesionalismo. Y ya incluso dice, ya está en la batalla para su reelección Trump. Y luego tenemos del lado demócrata, está mucho Nate Silver, que se maneja mucho con el New York Times, obviamente, por eso está ahí haciendo encuestas, pero ya también ve que la brecha entre Biden y Trump se ha cerrado en forma dramática. Y luego también Real Clear Politics, también hay que seguirla, son más o menos, yo los veo un poco prodemócratas, bueno, todos tienen su corazoncito, todos sus intereses. Y ya luego, por ejemplo, la de The Economist, ya de veras ya perdió. Vean, yo desde que nací prácticamente he leído The Economist. Lo que ustedes saben, The Economist de los Rothschild, de los banqueros Rothschild, y está aliado a George Soros, y están dando 9-1 que va a ganar Biden. Bueno, eso sí es demencial. Ojalá no se vayan a equivocar porque los van a hacer papilla. Igual que le pasó aquí a Cero Gómez, ¿se acuerdan? Que daba 100% de ventaja a Peña, ¿no? Y en todas las elecciones se equivoca. Lo que pasa es un chayotero
Entonces, no hay que tomar en cuenta ese tipo de encuestas. Aquí además estamos haciendo análisis. Yo ya les dije, no creo mucho en las encuestas, pero sí veo reacciones y en esas sí las entiendo. Entonces, vean, por ejemplo, si ustedes me preguntan qué datos o barómetros estarías midiendo ahora, yo estaría midiendo dos. Vean, la colecta de donativos. Y ahí se van, ¿eh? Si ustedes me preguntan, hoy están muy pegadas, pegados los donativos de ambos. Ahora, no he visto, por acá ve que esto concluyó el jueves, no he visto las nuevas, las nuevas, no, los nuevos donativos para Trump. Habría que verlos. Pero Trump ya traía un amortiguador de 200 y pico de millones de dólares de ya, incluso antes de la elección. Y por desgracia en Estados Unidos hay una correlación que lo que se gasta en publicidad tiene una correlación de 85% con el resultado. Es decir, pesa mucho los donativos de los famosos super PACs. Bueno, esa es una. Y la otra, una que me llamó mucho la atención y ya empecé a seguir, es la de un think tank que se llama Socioeconomics Institute, que precisamente ve cuál es la probabilidad de que un presidente en funciones, que en inglés se traduce como incumbent, tenga la posibilidad de reelegirse y lo relaciona a índices bursátiles. Fíjense qué interesante. Entonces, por ahí la última vez que lo vi, ponían que a 29,000 puntos, creo que era del Dow Jones, a 29,000 puntos, ya saben que Estados Unidos tiene varios índices bursátiles. Este es más que nada el industrial. Bueno, y eso si meten el Nasdaq, pues Dios mío, ha explotado. Nomás vean Apple, es una locura las joyas estratégicas de Silicon Valley. Y bueno, en 29,000, ya está la bolsa en 29,000. Y obviamente, pues esto le da, según este estudio, este think tank, pues alta probabilidad a Trump. Y conforme va bajando la bolsa hasta 22, pues le ven mayor probabilidad a Joe Biden. Y ahí viene algo interesante que profirió Trump, que obviamente está jugando al bolsillo estadounidense. Ustedes saben, a diferencia de México, donde no tenemos una cultura bursátil, en Estados Unidos prácticamente todo el mundo está en la bolsa, ¿eh? Quien tenga $1,000 los está jugando en la bolsa de valores, en alguno de sus índices. Bueno, hasta juegan al Bitcoin, ya para qué les digo más. Entonces, ante esta situación, me llamó la atención una frase que dijo Trump, incluso la manejó eh, en, su, eh, en su discurso de aceptación de la nominación para su reelección, de que con Biden la bolsa iba a bajar entre 30 y 40%. Obviamente están metiendo el temor a lo que da. Ambos están jugando al miedo y a ver cuál de los discursos contagia más con el pánico. Y con él, con Trump, la bolsa subiría 30%. Y yo esta vez me hago la pregunta, oye, ¿todavía va para más para que suba la bolsa si ya está en niveles antigravitatorios, etcétera? Entonces, esto es muy interesante, porque esos dos factores sí hay que medirlos. Vean, y nos guste o no, el estadounidense le afecta primero su bolsillo. Es la mentalidad. Acuérdense que ellos, sobre todo los blancos y los, eh, yo diría los protestantes, todas las denominaciones, sobre todo una que son los presbiterianos, pues son de corte calvinista. Acuérdense todo lo que todo aquel libro famoso de Max Weber y la ética del protestantismo, que esto hasta merita un video especial, tienen otra concepción del dinero que los católicos. Eso es decir, el católico no es tan bursátil como lo digo con respeto, como los israelíes y los calvinistas, etcétera. Entonces, esto también, a ver qué les pega más, qué les está dando más miedo, porque también tienen que dar, ¿qué es lo que está diciendo el miedo que está propalando el Partido Demócrata? Es decir, que Trump es un racista, va a haber más racismo, va a haber más persecución a las minorías, etc. Bueno,
Las minorías lo están oyendo y ellos sabrán su pesar. Pero también tienen por el otro lado lo que les están diciendo, que Biden está secuestrado por el socialista Bernie Sanders y por el grupo Squad, sobre todo encabezado por AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, puertorriqueño, neoyorquina, etcétera, que obviamente traen una agenda para Estados Unidos, que le han llamado radical, etcétera. Entonces, y vean, esto es muy importante. Antes la palabra socialismo en Estados Unidos era un anatema. Acuérdense ustedes de McCarthy, incluso se dieron persecuciones. Hoy eso ha variado con los jóvenes. Incluso, yo acabo de escribir un artículo para La Jornada al respecto, ya la mayoría de los millennials, incluyendo incluso los votantes centennials de la generación Z, casi en 60% están a favor del socialismo, porque se han dado cuenta que no tienen futuro con este capitalismo depredador, sea de demócratas o de republicanos. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces aquí también otro factor que no hay que perder de vista es cómo, si votan o no los millennials y los centennials. La vez pasada, el ausentismo o el abstencionismo de los millennials le provocó su derrota a Hillary Clinton. Y hoy la pregunta cabe, si no van los centennials por apatía o porque no les gusta Biden, o vayan ustedes a saber por qué, no van a votar, pues esto le favorece a Trump. Entonces aquí tenemos muchas variables, hay que sopesarlas, ponderarlas y ver cuál de ellas va a pesar mucho el 3 de noviembre. Y ahora viene la parte final ya para despedirme. Vean, han habido signos ominosos con esto del voto por correo, que es uno de los peores correos del mundo. Con eso se los digo, el US Postal Service o USPS. Va a causar mucha controversia. No van a estar todos los resultados la noche de la votación. Y ahí va a tener una ventaja Trump. Incluso lo acaba de decir Hillary. ¿Cuál es su ventaja? Que en el colegio electoral va a aparecer como vencedor. De aquí que se llegan ya las respuestas por el correo que ya dijimos, el USPS. A tal grado que Hillary, acaba de hacer un comentario tremendo, conminó a Joe Biden a que no acepte el resultado de la noche del 3 de noviembre, porque habría que esperar hasta el último día el conteo de los votos. ¿Ustedes imaginan esto qué significa? Bueno, ahí hay un subescenario muy interesante. Si persiste el conteo hasta el día en que deba ceder Trump, si es que pierde la presidencia, adivinen en manos de quién caería. Pues de Nancy Pelosi, la lideresa del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, que sería la tercera en orden en lo que se llama la jerarquía del poder en Estados Unidos. Pues estaría el presidente, luego el vicepresidente, si es que perdieron la boleta estos dos, pues quedaría Nancy Pelosi. Incluso Trump ha manejado ese escenario, pero llama la atención que lo maneje ya desde ahora Hillary Clinton, de que sí puede ganar Trump la noche debido al conteo del colegio electoral, faltando todavía el conteo de los demás votantes por el correo. Y entonces lo exhortó a que no acepte la derrota. Bueno, imagínense un escenario de estos al día siguiente, miércoles, ¿cómo estaría la bolsa de valores? Fácil, un desplome fácil del 5 al 10%. De aquí a que se sabe, no se sabe, si negocian, en qué condiciones, tras bambalinas, etc. Bueno, ese es uno. El otro, ya abiertamente, Nancy Pelosi le hizo un llamamiento a Joe Biden para que no acudiera a los debates con Trump. ¿Por qué? Porque tampoco es tonta Pelosi, es muy viva. Sabe que lo va a vapulear ahí Trump, y donde quizás se demuestren las deficiencias cognitivas de Biden, sobre todo bajo presión con un boxeador nato como es Trump, que es feroz. Incluso ya pidió Trump que se hicieran pruebas clínicas para ver qué medicinas está tomando
estaría tomando en ese momento Biden antes de los debates, que serían 3. Bueno, y voy a la última que se me hizo ominosa. Y es nada menos que del jefe de las Fuerzas Armadas Conjuntas de Estados Unidos, Mark Milley, quien entre jueves y viernes declaró que los militares no se iban a meter para quitar a Trump de la presidencia, en caso de una derrota. Para nada. Dijo, esto es un asunto del Congreso, le hace de la Cámara de Representantes, que hoy está en manos de los demócratas, del Senado, que está en manos de los republicanos, y de la Suprema Corte. Porque ustedes saben que el 3 de noviembre, si no aceptan los resultados, si están todavía pendiente la llegada del conteo de votos postales, pues esto va a llevar sobre todo en los swing states, ¿no?, que es donde más cuenta, va a llevar a una legión de abogados que desde ahora ya se están preparando. El mismo Trump dijo que él no estaría dispuesto a aceptar un resultado antagónico de los 51 millones de votantes por correo. Entonces tenemos una elección, yo creo que ese sería el diagnóstico más cercano a la realidad. Va a ser una elección muy apretada, muy conflictiva, muy fraudulenta, que no vean con cuentos los demócratas con que ellos no hacen fraude. Todo el mundo hace fraude. Así como lo hizo Baby Bush contra Al Gore en California, igual lo que le han hecho los demócratas en Iowa 2 veces, tanto con Hillary como con Biden, a Bernie Sanders. Es decir, pues forma parte también de su, yo diría, ADN congénito en Estados Unidos. Tampoco hay que irse así con tanto idealismo. Eso yo diría sería el escenario. Y recuerden una cosa, que siempre se los he dicho. Aquí, sobre todo en Radar Geopolítico Semanal, no estamos con nadie, así, para acabar pronto. Aquí analizamos, estamos dando los pros, los contras, por lo que yo creo que México debe mantener muy bien su equilibrio, y nosotros tenemos un resguardo maravilloso que nos ha dado nuestra experiencia con Estados Unidos y con otros países, que es la doctrina Estrada. Sea quien gane en Estados Unidos, nosotros estaremos dispuestos yo hablo como mexicano, no estoy hablando en nombre de la 4T, estaremos dispuestos a establecer las mejores relaciones posibles, amigables. ¿Por qué? Pues es el primer país con el que tenemos comercio, tenemos a nuestra primera minoría allá, por mis razones que no las tenemos con ningún otro país fronterizo, los 2 que tenemos en Centroamérica, Belice y Guatemala. Que además no va a tener mucho cambio, no hay que equivocarse. Ya el sello de Estados Unidos y de México está hecho y es por 17 años. Y eso se llama el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que no va a cambiar si llega Biden o si llega Trump. Ya está firmado. Esto además es un tratado, no es un acuerdito ahí de bar, de un barrio de cantina barata. Entonces, aquí hay que irnos más allá de las vicisitudes y estar pendientes más que nada a que nosotros prosigamos nuestra excelente relación que tienen ambos, que han tenido, sobre todo los mexicanos, vean, hay que decirlo, en el lado de California pues siempre hemos sido prodemócratas. En Texas últimamente como que han jugado un poco más los mexicanos a favor de los republicanos, y yo el único lugar donde veo como interrogante o enigma cómo van a votar los mexicanos va a ser en Arizona. Hasta la próxima.